Jesús. Voy a pedirles que me acompañen ahí en su Biblia, hermanos, en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y esta base bíblica, hermanos, abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Pero vamos a leer del 1 al 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Cuando lo tengan listo, me pueden indicar con una mano. Dice la palabra de Dios: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Hace un paréntesis aquí y nos menciona que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, a que se está refiriendo Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo le he puesto por tema a esta reflexión: Dios en el proceso de una madre de familia. Dios en el proceso de una madre de familia. En esta parte de la historia, hermanos, vemos que David está en su reinado y había sequía. Esto estaba provocando una hambruna durante 3 años. Y David se acerca a Jehová y lo consulta para ver cuál era la razón de lo que estaba sucediendo. Entonces, Dios le revela a David que esto que estaba sucediendo, esta hambruna, era a causa de que Saúl había tenido malas acciones delante de los gabaonitas. Nos menciona que Saúl había roto un pacto que se había hecho tiempo atrás y que el resultado de esto era que Dios estaba castigando a Israel. Para este entonces, hermanos, Saúl ya no vivía, Saúl ya estaba muerto, pero el hecho de celo, de la deslealtad que él había cometido, pues estaba provocando, estaba afectando el presente y el futuro del reinado de David. Y a manera de introducción, hermanos, este pasaje nos lleva al libro de Josué, que es el capítulo 9, versículos del 1 al 27. Ahí va a poder usted encontrar a qué pasaje se hace referencia a este pacto, cuál era el pacto y de qué se quebrantó. Y nos menciona, hermanos, que hace 400 años atrás del tiempo de David, Israel había hecho un pacto con los gabaonitas. En ese tiempo, las victorias que Israel estaba obteniendo se estaban dando a conocer, y los reyes de aquellas regiones comenzaban a unirse para ellos estar en contra de Josué y de Israel. Pero había un grupo de gabaonitas que ellos prefirieron no pelear por cuanto ellos sabían que Dios estaba con Josué y con Israel. Entonces ellos decidieron recurrir a los israelitas y con un engaño quisieron hacer alianza. Nos menciona que Josué no consultó a Jehová, hicieron alianza con ellos. Ellos vinieron a los israelitas y les comentaron que ellos venían de tierras muy lejanas, les ocultaron que eran vecinos realmente, que habitaban en medio de ellos, e incluso cuando fueron con ellos
zapatos viejos, dice la Biblia que traía un pan, menciona ahí como que mocoso o echado a perder, y le dijeron a los israelitas, mira, nosotros lo traíamos, este pan nosotros lo traíamos cuando salimos, y ahorita ya como está, dando a entender que venían de tierras lejanas. Entonces, hicieron este acuerdo, este tratado de paz. Israel juró que no iba a herir a los gabaonitas. Y este era un juramento que se había hecho delante de Jehová. Entonces, Jehová esperaba que esta promesa se cumpliera, a pesar de que los gabaonitas habían llegado con un engaño para hacer esta alianza. Y este hecho trágico comienza cuando este hombre llamado Saúl rompe este pacto. Porque cuando Saúl llega al reinado, nos dice la Biblia que él comete el grave error al matar a los gabaonitas. Y este crimen no solo fue matarlos, sino que estaba destruyendo el pacto que se había hecho delante de Jehová. Entonces nos menciona que todo esto estaba afectando que se produjera la sequía, que se produjera la hambruna, y esta era la consecuencia. Entonces era necesaria una retribución, era necesario cómo remediar el daño que se había hecho al quebrantar este pacto. Y en el versículo 3, si me acompaña, nos menciona: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? David se dispuso a hacer algo para que esta hambruna cesara, y él se acercó con los gabaonitas y quería saber cómo él podía remediar esto para que Dios bendijera la tierra. Y nos dice la Biblia que los gabaonitas le comentaron a ellos que no querían dinero ni una retribución directa. Aunque Saúl había hecho una matanza directa a los gabaonitas no estaban pidiendo esto para Israel. Ellos solicitaron que 7 hijos de Saúl fueran ahorcados públicamente. No solo pidieron que esos 7 hijos, no solamente pidieron que se les dieran para ejecutarlos, sino también determinaron la manera en cómo se iba a hacer. Estaban pidiendo 7 hijos. ¿Qué iba a pasar con estas 7 personas? Iba a pasar con la mamá de estas 7 personas. Y es por eso que el día de hoy vamos a reflexionar en 3 etapas del proceso de una madre donde Dios está presente. 3 etapas del proceso de una madre donde Dios está presente. Y nos vamos a la primera etapa. Y la primera es: Dios está presente en tu adversidad. Y les voy a pedir que me acompañen ahí al versículo 7. Nos quedamos en el 6 y vamos a continuar con el 7. Dice la palabra de Dios: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Diga conmigo, Rispa. Gracias, hermano. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Acá, los cuales ellos habían tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meholatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Mencioné que esta primera etapa se llama Dios está presente en tu adversidad. Una adversidad puede ser una situación desfavorable, una situación de calamidad, una situación triste, o una situación deplorable. Vemos en la parte inicial de este pasaje que leímos que menciona a 2 personas llamadas Mefiboset. Es importante mencionar que no se trata de la misma persona, son 2 personas diferentes. Y del primero que se habla es de Mefiboset, que es el hijo de Jonatán. Menciona la escritura: y perdonó el rey a Mefiboset. Él había sentido común
recordemos que David tenía una promesa con él, que David había prometido proteger y bendecir a Mefiboset, y él no podía cumplir la promesa de entregarlos a los gaonitas porque él ya tenía una promesa de bendecirlos. Él no podía hacer una promesa a expensas de otro. Y los 7 hijos que tomaron fueron los 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Mical, hija de Saúl. También aquí es importante hacer un comentario, porque menciona que tomó a 5 hijos de Mical. Según comentaristas y traducciones, se dice que pudo haber sido la hermana de Mical, Merab, porque en ciertos versículos la Biblia menciona que ella no tuvo hijos. Bueno, era cierto que estos 7 eran descendientes de Saúl. Entonces estaba cumpliendo con lo que habían pedido los gaonitas, ¿verdad? Que fueran de la descendencia de Saúl. Se nos dice que Rispa era una concubina de Saúl, de quien tuvo 2 hijos. Ahora bien, una concubina pues no era una esposa oficial, ¿verdad? Ella no iba a tener los derechos de una esposa porque no había un matrimonio. Pero sin embargo, esto no hacía ninguna diferencia porque eran hijos de Saúl, entonces eran descendientes de él. Y ella tuvo que pasar esta adversidad y esta aflicción porque se estaba dando cuenta que iban a ejecutar a sus 2 hijos. Tal vez estos 2 hijos eran el consuelo y el único apoyo que ella tenía como viuda. Y nos dice la palabra de Dios que ellos sabían que iban a morir, no por sus pecados, sino por los pecados de su padre. En el versículo 9, más adelantito menciona: ellos nos ahorcaron en el monte delante de Jehová. Esta frase delante de Jehová nos hace pensar que Dios estaba aprobando la ejecución de estos hombres, porque era un pacto que se había quebrantado. Rispa es una mujer que vio cómo sus hijos fueron arrebatados, cómo fueron castigados, cómo los ahorcaron, y era una situación que se le estaba escapando de sus manos. Ella y sus hijos sufrieron las consecuencias de un pacto que no se respetó tiempo atrás. Y como les mencioné ahorita, esto lo encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 9, pero este triste desenlace, pues, son los capítulos que estamos estudiando ahorita. Hermanos, Dios estaba presente en la adversidad de Rispa. Dios sabía por lo que ella estaba pasando. Él entendía el dolor que ella sentía como madre, pero no era una decisión de Rispa dejarlos ir o no dejarlos ir. Era algo que estaba establecido y en aquel tiempo esas leyes se tenían que cumplir. Asimismo, hermanos, en esta ocasión Dios también está presente en nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Dios está presente con nosotros. Y vamos a ver la segunda etapa donde Dios está presente. Dios está presente en tus lágrimas. Cuando uno pasa por adversidad, la segunda etapa son las lágrimas. Y le voy a pedir que me acompañe a leer ahí el versículo 10 que menciona: entonces Rispa, hija de Acá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche. Dios está presente en tus lágrimas. Estas lágrimas significan padecimiento físico, padecimiento moral que podemos experimentar en una adversidad. Con determinación, nos dice la Biblia que Rispa dejó su casa, que Rispa se fue al monte donde estaban los cuerpos de sus hijos y tendió una tela de silicio, y según los comentaristas esto era un símbolo de duelo, y estaba haciendo un lugar
personas regularmente, o cuando muere una persona, la velada pues es de un día, ¿verdad? Y al día siguiente se hace lo que es la sepultura. Nos podemos poner a pensar, tal vez este iba a ser el entierro más largo. Pues nos dice que pasó tiempo ahí. Nos dice que desde el inicio de la cosecha de la cebada hasta que llovió, da a entender que no fue poco tiempo. Y nos mencionan los comentaristas que el inicio de la cosecha era aproximadamente de abril y que terminaba aproximadamente en octubre. O sea que podemos decir que de 5 a 6 meses aproximadamente. Imagínense cuántos días de frío, cuántos días con hambre esta mujer iba a pasar ahí. Si nosotros nos imaginamos esta escena, a Rispa allí en el monte, recostada sobre una piedra con su vela, llena de tristeza, cansada de espantar a las aves, cansadas de proteger esos cuerpos, y aún así enfrentar ella el proceso de descomposición. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos visto que atropellan a un gato, a un perrito, pues el olor es fuerte. Nos menciona que ella enfrentó todo esto, que más con los elementos naturales, lo que es el sol, lo que es el aire, esto provoca que este proceso sea más rápido. Y ella estuvo ahí a pesar del olor. Venían aves, dice la Biblia, que venían aves de día y ella las espantaba, que venían fieras de noche y ella se enfrentaba a ellos. ¿Qué fieras serían? Podrían ser coyotes, osos, no lo sé. Pero ella se enfrentaba a ellos para espantarlos. Y podemos ver que la importancia de ella, la determinación de ella, era estar ahí con sus hijos, que un día ella vio crecer. Nos dice el texto que de día venían aves de rapiña a quererse comerse los cuerpos, y Rispa los espantaba. Y de noche venían fieras del campo, y ella los enfrentaba. Rispa, con gran determinación, decidió hacer todo lo que fuera posible para salvarlos de lo último que les esperaba. Ellos fueran comidos. Y menciona que era la ley en ese tiempo. Cuando había algo que se penaba, el castigo para ellos era una muerte pública. Una muerte que ellos estuvieran, que no recibieran una sepultura digna. Bendito Dios. Y al imaginarnos esta historia decimos, wow, es algo fuerte. Y nos menciona que ellos tenían que permanecer ahí colgados hasta que los buitres los limpiaran completamente o las bestias los tumbaran. Era una pena para un israelita el cuerpo de un muerto quedase colgado más de una noche a la intemperie. El dejar los cuerpos expuestos era parte del castigo de su sentencia. Pero Rispa actuó como una madre que vela por sus hijos y los cuidaba como una amorosa madre, a pesar de que ellos ya no tenían vida. Bendito Dios, aleluya. A pesar de esta enorme pena que le embargaba, ella se sobrepuso y aceptó el destino de sus hijos. No era que ella estuviera de acuerdo, pero era algo que tenía que pasar. De los 7 varones que fueron ejecutados, nos menciona que 2 eran hijos de Rispa y estaban 5 más allá. ¿Dónde estaban los 9 de los otros 5? La Biblia no lo menciona, pero a lo mejor se esperaba que ella estuviera ahí con Rispa. Para lograr este propósito, ella renunció a todo. Y este es un rasgo característico que toda mamá y papá tienen. Cuando hay una situación difícil, una época de crisis, los padres sobreponen todo en beneficio de sus hijos. Rispa fue una mujer que Gloria a Dios. tenía esta cualidad de valentía.
menciona que Rispa lloraba, pero yo no puedo dudarlo ni tantito. Cuando ella espantaba a los animales, las lágrimas corrían por sus mejillas. En esta hora yo quiero comentarle que Dios nos conoce y Dios está en esa parte de su proceso. Y vamos a ver la tercera etapa y última, que dice: Dios está presente en tu descanso. Y le voy a pedir que me acompañe a leer del versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajab, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galata, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Selá. En el sepulcro de Cis su padre hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios está presente en tu descanso. Ese descanso que es el cese momentáneo, que es la quietud, es el reposo de alguna situación difícil. Rispa cuidó a los muertos hasta que llovió. La lluvia vino a cambiar la estación y fue dado aviso al rey David lo que hacía esta mujer. Tal vez muchas personas pensaban que él estaba loco y tal vez pudieron haber dicho: ¿para qué los espantas si ya no hay nada que hacer? Pero cuando esto fue dicho al rey David, él fue conmovido. Esta preocupación de esta mujer, esta valentía de esta mujer hizo conmoverlo. Y nos dice la palabra de Dios que inmediatamente fue a Jabes Galata para obtener los restos de Saúl y Jonatán, y a continuación recogió los cuerpos de estos hombres para enterrarlos a todos adecuadamente en la tumba de el padre Saúl. Rispa estaba deseando un entierro para sus hijos, pero a lo mejor no se imaginó que iba a ser un entierro real, ordenado por David, y que iba a estar junto a Saúl y Jonatán. Comenzando esta acción al principio de la cosecha de la cebada, Rispa mantuvo su vigilia hasta que las lluvias descendieron, anunciando el fin de la hambruna. Había terminado el acto y el proceso que Rispa había tenido, y también estaba terminando la sequía, el castigo que Israel estaba sufriendo a causa del pacto que se había roto. Rispa fue una mujer que fue valiente, que perseveró, que no se dejó vencer ante las situaciones adversas. Quitó la deshonra y la memoria de sus hijos, y ahora estaban recibiendo una sepultura. En esta historia hay un mensaje bonito a pesar de esta tragedia. Podemos ver el amor de una madre por sus hijos. Ella fue recompensada por su presencia, por su sacrificio, por su protección y su perseverancia. Así como Rispa le dio un cuidado tan personal a los cuerpos físicos de sus hijos, nosotros también podemos hacerlo por los nuestros. En esta hora yo quiero decirle que Dios está presente en su descanso. Así como Él ha presenciado la adversidad que está pasando, así como Él ha presenciado las lágrimas que usted está derramando, así Dios va a presenciar su descanso. Puedo imaginarme el coraje, la valentía que Rispa necesitó para pelear contra las fieras, contra los aves. A lo mejor hoy en día nosotros no vamos a necesitar pelear con eso, pero sí de muchas otras cosas, como lo es el internet, las malas amistades, como lo es la televisión, cualquier cosa que expone.
el amor de una madre, el amor de una mujer hacia sus hijos, creo que es lo más parecido al amor de Dios. Porque es un amor que sobrepone todo. Aleluya, amén, aleluya. Y en esta hora yo quiero preguntarle, ¿está pasando alguna situación difícil con sus hijos? Bendito Dios. ¿Está teniendo una adversidad difícil con sus hijos? A lo mejor estás en el proceso de adversidad ahorita mismo. A lo mejor ahorita estás derramando tus lágrimas y buscas ansiosamente la etapa de descanso. Bendito Dios, La aleluya. valentía y la perseverancia de Rispa produjeron cambios en lo humano como en lo divino, porque logró darle un entierro a sus hijos y también logró que se le diera un entierro a Saúl y a Jonatán. Gloria Y en lo a Dios, humano, aleluya. porque dice la Biblia, y qué bonito este pasaje, que después de todo esto, Dios fue propicio a la tierra. Gloria a Dios. Dios terminó con aquella necesidad que el pueblo tenía. Bendito Dios, aleluya. Podemos ver que la labor de una madre producirá muchos cambios en la tierra, cambios humanos y cambios divinos. Yo no tengo la dicha de ser madre y deseo con todo mi corazón Bendito Dios. experimentar ese privilegio. Aleluya. Pero sé y soy testigo del gran amor que una madre tiene por sus hijos. Bendito De Dios. cuánto un padre de familia y una madre de familia pueden sufrir por sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor, Y aleluya. podemos ver que Rispa lo hizo. Podemos ver que pasó por una adversidad. Y hoy en día también nos pasa y nos sucede a nosotros. Bendito Dios, aleluya. Y realmente soy testigo de cómo las cosas cambian, de cómo cuando hay una situación, una adversidad, todo da un giro y a veces los padres tienen que despojarse de cosas, tratando de buscar situaciones favorables y a veces no las hay. Y podemos ver en esta historia que realmente Rispa se sentía sola. A lo mejor ella sentía que ya había perdido todo. No le importó perder su vida social, no le importó perder sus amistades. A lo mejor ya estaba enferma de su salud. No le importaba que a lo mejor ya se estaba perdiendo su vida, estaba acabando. Y podemos ver esta actitud tenía ella. Pero sabe algo, hermano, a través de esta adversidad y de este proceso que pasó Rispa, Dios le dio consuelo. Aleluya. Dios le trajo descanso a su alma, porque ella pudo ver tanto anhelada. No había podido detener el caso, no había podido hacer nada, pero sí pudo evitar que ellos se quedaran ahí. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevas con tu proceso? Bendito Dios. No sé, a lo mejor empezó hace un mes, a lo mejor llevas un año, a lo mejor lo estás presenciando esta semana, no lo sé. Pero sé que Dios está ahí. Amén. Y el que ya haya pasado tiempo, no quiere decir que esto se va a quedar así. A mí me tocó ver hace 4 años Gloria al el Señor. sufrimiento de mis padres, Bendito Dios. que ellos estaban pasando.
aleluya. Yo no conozco su situación ni qué hay en su hogar, Aleluya. pero sí puedo decirle algo. Dios sí la conoce Amén. y Dios está aquí para traer consuelo. Dios está aquí para traer alivio, para traer paz, para darte fortaleza. Dios está aquí para decirte, sea cual sea